En este video vamos a analizar cómo se hizo la estructura del edificio El Pabellón Unicredit en Milano. Este video está destinado exclusivamente a arquitectos que les interesa aprender criterio estructural para sus proyectos. Si alguna vez te has sentido inseguro cuando hablas de estructuras o construcción frente a un ingeniero o un cliente en la reunión, este video está destinado para ti. Para los que no me conocen, mi nombre es Piero, soy arquitecto e ingeniero estructural. Y por años me he roto la cabeza pensando cómo implementar criterio estructural en mis proyectos como arquitecto. Por eso es que he creado el sistema CREA, el único sistema que permite a arquitectos como tú conseguir criterio estructural. Y es el sistema que usaremos para este análisis. Así que empezamos. Bueno, como les dije, vamos a utilizar el sistema CREA para analizar esta estructura del edificio El Pabellón Unicredit de Milano. Así que el edificio es este de aquí, ¿no? Seguramente ya lo has visto en el reel que yo hice al respecto, o bueno, si no, acá te lo presento. ¿Vale? Es un edificio con estructura de madera laminada. Y lo que es interesante aquí es ver cómo o por qué se toman ciertas decisiones estructurales, ¿vale? Para llegar a este resultado, ¿no? El sistema funciona de una forma muy sencilla. Tú le ingresas un input. El input a tu sistema es precisamente tus primeras ideas, cómo habías concebido tú como arquitecto, cómo sería esta estructura, tal cual la imaginaste en tu cabeza, tal cual lo has hecho en tu boceto, tal cual la presentas aquí, ¿vale? Entonces, en este caso es un boceto típico que hacemos los arquitectos explicando, más o menos dando a entender qué ideas tenemos, por qué queremos hacerla así, etcétera. La idea del sistema es pasar de esto, que es un bosquejo, a esto que es ya la obra construida, ¿no? Entonces sería el output del sistema, ¿vale? Y para eso hay que pasar cuatro etapas muy fáciles de entender. Estas cuatro etapas que es el sistema CREA, la idea es que se repliquen muy seguido o con mucha frecuencia, mejor dicho, en distintos proyectos, porque cada proyecto evidentemente tiene sus propias limitaciones, sus propios problemas, ¿verdad? Pero más o menos el análisis es tal cual es así, y si tú repites el sistema al pie de la letra, como está acá en este manual, pues vas a llegar al resultado sin ninguna duda. El problema recae en que si tú no tienes el criterio estructural para usar el sistema, pues necesitas que alguien te acompañe, ¿verdad? Que tener acompañamiento para saber si lo que estás razonando es correcto o no. La primera etapa del sistema es la C, que es la más sencilla, digamos, que es simplemente comprender la lógica estructural del proyecto o de tu anteproyecto, mejor dicho, si el proyecto todavía está en boceto, ¿no? Entonces, acá es bien fácil, es simplemente recopilar información, sobre todo los datos generales, ¿vale? En este caso la ubicación está en Italia, el área no me la conozco exacta, pero lo hubiera podido estimar. Tiene tres pisos, tiene tres niveles, acá lo puedes ver, ¿vale? Y uso piscina, no, aquí hay un error, es una oficina, me confundí. Y el tipo de suelo tampoco lo conozco, ¿vale? Luego, las fuerzas. Las fuerzas que se aplican, en este caso, y en cualquier caso en general, tenemos dos, ¿no? Fuerzas verticales o fuerzas laterales, ¿vale? Fuerzas verticales escrito aquí, donde el peso propio es, digamos, lo más importante. Y luego en fuerzas laterales, pues no hay riesgo sísmico en Milano. Y tenemos también la fuerza del viento, que en estas estructuras de madera laminada pueden ser muy complicadas de justificar. Entonces, pasamos ya de la etapa C, que es prácticamente definir las fuerzas e identificar qué fuerzas son las más importantes en mi estructura, a pasar a la etapa R, que es la etapa, digamos, es simple de entender, pero no es fácil de ejecutar, porque R es prácticamente el diagnóstico de la estructura, ¿vale? Es hacer el diagnóstico tal cual la pensaste tú, así. Entonces, en este caso particular te quiero contar que la estructura está apoyada encima de una estructura completamente diferente, ¿vale? Entonces el arquitecto cuando tuvo su primera idea, que era hacer esta especie de cáscara o no sé, de estructura con una forma particular, pues él no quería repetir justamente la distribución de columnas que había ya en el sótano de abajo, porque acá había pienso que es una zona de estacionamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, si él proyectaba estas columnas, pues la estructura no iba a quedar como él había pensado. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hago para separar mi estructura inferior de la estructura superior? ¿Vale? Entonces, no estoy todavía tomando ninguna decisión, simplemente estoy analizando o revelando el diagnóstico. Primer problema que tengo es este, ¿no? ¿Cómo separar la parte inferior de la parte superior? Como te das cuenta, el sistema es muy fácil de aplicar, pero viendo un solo video no basta. Hay que practicar constantemente viendo proyectos reales y recibiendo feedback de expertos que te ayuden a lograr tu objetivo. Es por eso que he creado una comunidad, la comunidad de Arquestructuras. En esta comunidad analizamos casos reales como este todas las semanas con ingenieros expertos que nos dan su opinión. Así que si tú quieres ser parte de esta comunidad, te dejo aquí en la descripción el link para que entres a la lista de espera para cuando la comunidad se vuelva a abrir. Segundo tema, y esta es la parte también que es muy difícil de conceptualizar, es justamente cómo se comporta la estructura, estos pórticos, cómo se comportan frente a las cargas que definiste previamente en la etapa 1, en la etapa C. Entonces tienes acá tu pórtico, ¿vale? Le aplicas las cargas y efectivamente tú puedes ver
cómo se deforma, ¿vale? Estas dos imágenes que estás viendo aquí, que es la deformada más o menos de este pórtico respecto a esto de aquí, yo las he hecho con inteligencia artificial porque en la comunidad en la que trabajamos tenemos programado un GPT que nos ayuda justamente a hacer este tipo de trabajos de una forma muy rápida, sin pedirles, sin tomar mucho tiempo prácticamente, ¿no? Claro, el trabajo siempre es analizar lo que la inteligencia artificial te manda para saber si tiene coherencia o no con la realidad. Pero por lo menos ya con la inteligencia artificial tenemos las imágenes de una forma más fácil y las podemos estudiar. Vale, entonces acá lo que he hecho yo simplemente es tener mi pórtico, ¿vale? Pórtico típico de mi estructura, a la cual le aplico justamente las cargas verticales, que son las cargas de gravedad, y la carga horizontal, que es la carga del viento, perdón. Entonces, yo lo que hago luego es a cada tipo de carga que hay, tanto la vertical como la del viento, le trato de dibujar, de estimar cómo sería la deformada de esa estructura, ¿vale? ¿Y por qué es importante la deformada? Porque la deformada te dice muchísimo sobre cómo se comporta la estructura. Acá tú puedes darte cuenta, por ejemplo, que ya solamente por aplicarle el peso propio a esta estructura por arriba, uno pensaría que la viga es la que más sufre de flexión. Y es cierto, porque la viga se va a empezar a flectar, ¿verdad? Pero hay un efecto secundario que se genera en las columnas, que es las columnas también se van a empezar a abrir, ¿no? Y eso uno lo puede visualizar tranquilamente con la deformada que se genera, ¿vale? Entonces, ya de por sí, este peso vertical que uno pensaría que solamente viaja como fuerza axial en la columna, al final también le da un efecto de flexión, porque le empuja hacia afuera, ¿verdad? Entonces, primera cosa a tomar en cuenta. Y segunda cosa es que esta fuerza que viene acá, ¿vale? Me deforma también la estructura, pero si te das cuenta, es la columna, o las columnas, digamos, los elementos verticales de mi pórtico, los que se deforman más respecto a esta fuerza lateral. Entonces, estos pórticos de aquí, o estos elementos verticales, mejor dicho, van a estar sometidos seguramente a dos tipos de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo axial y esfuerzo de flexión. Por lo tanto, acá tenemos flexo-compresión justamente en mis elementos verticales, ¿vale? Entonces, esto es un análisis que se hace de una forma muy fácil, pero lo que es interesante acá tomar en cuenta es que si, si tú haces un pórtico de madera laminada de un solo golpe, como un solo elemento, pues es muy difícil de producir, porque los elementos de madera laminada generalmente son lineales, ¿no? Y efectivamente aquí pues las dimensiones son bastante grandes, acá tenemos como 30 metros me parece y en altura 20. Entonces tendríamos que hacer un pórtico gigante desde fábrica para mandarlo a obra con ese tamaño, ¿no? Y llevarlo justamente sería un gran problema. Por esa razón que ya en esta parte de aquí nos podemos dar cuenta que no va a ser posible colocar un solo elemento para mi pórtico y tengo que añadirle estos elementos de aquí. ¿Y qué son estos elementos de aquí? Bueno, estos elementos son precisamente nudos rígidos que transmiten momentos de un lado a otro. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, son muchos detalles que hay que ver, ¿vale? Eh, pero estos nudos prácticamente lo que hacen es que al momento, digamos, como transmiten el momento de un elemento a otro, lo que genera es que cada elemento pueda mantener una misma sección a lo largo de todo el elemento. Vamos a resumirlo así, ¿vale? Para no complicarte, esto requiere un poco más de explicación, pero lo voy a tratar de resumir de esa manera. Así que, vale, entonces el gran trabajo que tenemos nosotros como arquitectos, porque tú dirás, bueno, esos son temas muy ingenieriles, es cierto, son temas ingenieriles, pero, acá viene el pero muy importante, es que si estos elementos tú decides que se vean en la fachada, ya te corresponden a ti solucionarlos como arquitecto, ¿verdad? Si en cambio tú decides ocultarlos, bueno, que el ingeniero haga lo que quiera por dentro. Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero la idea es entender cómo funciona y por qué se colocan este tipo de cosas. En la parte inferior inclusive te das cuenta que tenemos estos apoyos que son apoyos articulados, ¿vale? Y no se hace encastrado la madera en el suelo. ¿Por qué? Porque la madera no puede estar en contacto con el concreto por la sencilla razón de que luego la humedad remanente del concreto se transmite a la madera y la va a corroer. Y la segunda razón es que, como ya habíamos dicho antes, nosotros queremos que la estructura superior sea independiente de la inferior. Entonces, hay muchas variables que tener en cuenta para justamente resolver este proyecto. Bueno, entonces una vez que hemos hecho el diagnóstico de la estructura, ¿vale? Pasamos ya ahora sí a la parte E, que es la parte de ejecutar. Si estructura fue tu punto débil en la universidad y quieres ganar criterio estructural, pues te invito a seguirme en esta cuenta donde justamente hablo de estructuras exclusivamente para arquitectos, sin cálculos ni fórmulas complejas. Seguimos. ¿Vale? Es la parte donde ya una vez que has estudiado la estructura, tanto en deformación como en tipo de esfuerzos que hay en cada elemento, vas a la parte de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones reales que funcionen, que se puedan construir y que económicamente sean coherentes, ¿vale? Entonces acá te puedes dar cuenta lo que ellos han hecho. Fíjate,
Como te decía, yo no puedo hacer un elemento único de madera laminada que dé la vuelta todo en C. Por lo tanto, ellos lo que han hecho es dividirlo en tres pedazos, como ves aquí. Cada pedazo tiene una sección constante. Si te das cuenta, esta parte superior, la viga tiene la misma sección constante a lo largo de toda la viga, lo cual es importante porque cuando tú haces un elemento de madera laminada de sección constante es mucho más fácil de fabricar que si lo haces en sección variable. ¿Ok? Por eso la importancia que te decía de tener estos conceptos bien claros. Y el segundo tema es que las columnas también, las columnas tienen la misma sección constante a lo largo de toda la columna. Y esto se logra justamente con estos elementos de aquí, que parecen insignificantes, ¿verdad? Bueno, lo que también tienes que hacer tú en la parte de ejecución, antes de que este proyecto pase justamente a manos del ingeniero a hacer el cálculo final, es el predimensionamiento, ¿verdad? Entonces hay fórmulas que, ¿verdad? Nadie te las da, pero que digamos yo las he estimado ya en base a mi experiencia y en base a mis conocimientos. Y para este tipo de pórtico en particular, no digo que estas fórmulas funcionen para todos, ¿ah? Pero para este tipo de pórtico yo he usado estas fórmulas de predimensionamiento que se aproximan más o menos a la realidad de las obras, ¿vale? Así que una vez que se hace esto, se toman soluciones justamente a todos los problemas que hemos visto aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas hemos encontrado? El primer problema importante era este, ¿verdad? ¿Cómo separo la estructura de abajo de la estructura superior? Entonces, esto tiene varias formas de solucionarse, pero la que se usó aquí en particular fue esta con aislamiento sísmico, ¿vale? Y tú dirás, ¿y por qué aislamiento sísmico si acá no hay sismo? Bueno, se usó aislamiento sísmico, ¿por qué? Porque el aislamiento sísmico lo que permite, en primer lugar, es crear una capa, ¿vale? Una capa completa entre ambas estructuras, de aislamiento entre ambas, justamente. Entonces, encima de esta capa, o encima de estos aisladores, va a haber una gran losa, en concreto postensado seguramente, que va a soportar todo el nuevo peso de lo que se genera aquí, de esta nueva estructura en madera laminada. Entonces, esta nueva losa está apoyada en estos aisladores y estos aisladores justamente están apoyados en la estructura inferior, ¿no? En la que ya había, en la que ya está abajo. El tema es que se usan aisladores y no se usa, por ejemplo, otro tipo de apoyos, porque el aislador permite reducir la vibración en la parte inferior. Y como acá pasa el metro de la ciudad, pues el metro hace que el edificio vibre, pero el aislador recibe esa energía, la disipa y por lo tanto en la parte superior ya no se siente mucho. Significa que las personas que estén usando este edificio de aquí, el de madera, pues no van a sentir justamente las vibraciones del suelo, ¿no? Eh, Esa es una de las razones por la cual se usa esto y no se usa otro sistema estructural. Pero estas decisiones, como te digo, que son un poco ingenieriles, son interesantes de conocer, sobre todo si estás en obra, ¿vale? En fin, entonces ya hemos tomado las decisiones correctas respecto a nuestro sistema y luego ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Hemos decidido que acá iban a haber nudos rígidos que transmiten momentos, porque al transmitir momentos, repito, la sección transversal se mantiene igual en todos los elementos y eso economiza justamente costos de fabricación de piezas. El tema ahora es que en esta etapa E solamente tenemos el marco general, la solución general, el anteproyecto, ¿vale? Este anteproyecto ya puede estar mandado al ingeniero y el ingeniero lo va a terminar y lo va a calcular y ahí, hasta ahí todo bien. Entonces, en teoría, nosotros como arquitectos podríamos llegar hasta esta etapa y se acabó, ¿vale? El tema no es ese, el tema es que luego pasas a la etapa A. La etapa A es la etapa de justamente afinar todos los detalles y anticipar cualquier problema que se pueda presentar. Entonces, acá es donde justamente se ve un arquitecto ya top de calidad contra un arquitecto que tal vez no le importa tanto los detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso particular, como te decía, los detalles cuentan mucho. Sobre todo, mira, estas uniones de aquí, ¿vale? Estas uniones que son uniones articuladas, en general los arquitectos se lo mandan al ingeniero y que él lo resuelva, ¿no? Yo, por ejemplo, que he hablado con la oficina de piano, ellos me dicen que nunca dejan nada al ingeniero prácticamente, porque ellos cuidan mucho los detalles, ¿vale? Y este detalle en particular se ve en la fachada, fíjate. Acá se ve una foto justo cuando yo fui a visitarlo, se ve la fachada. Este es el apoyo estructural, ¿vale? Tal vez ni te imaginabas que iba a ser así, pero este apoyo estructural justamente lo que permite es rotar la rotación del elemento, por eso es un apoyo libre, como puedes ver acá, y está expuesto en la fachada, ¿no? Yo caminaba por ahí, esta es la calle, ¿eh? Yo caminaba y veía la fachada ahí. Entonces, evidentemente tengo que tomarme la molestia de diseñar este dispositivo porque forma parte de mi fachada, ¿no? Si se lo da el ingeniero, tal vez me haga una cosa que no me guste. Entonces, acá, si te das cuenta, vamos a darnos el trabajo un poco de ver cómo se encastran estos dos elementos, porque acá inclusive el arquitecto Michele De Lucchi, que no lo puse al inicio, disculpen, pero el arquitecto de este edificio es Michele De Lucchi, que es un italiano. ¿Te das cuenta? El detalle, la unión es prácticamente milimétrica, o sea, no se ve la unión entre ambos. Pareciera que el material está combinado con este.
¿no? Porque no hay ningún anclaje, nada. Pero lo que sucede en la vida real es esto, fíjate. Lo que ha hecho el arquitecto de Lucky con su equipo, me imagino, es esto. Han insertado una placa metálica dentro de aquí, de esta superficie, ¿vale? Con estas barras que estás viendo aquí. Ya, estas barras atraviesan tanto la madera como el perfil metálico que ves acá. Estas barras sirven como anclaje. Lo que hacen luego ellos es que justamente, y esto se hace un preasamblaje antes de colocarlo, hacen un asamblaje antes de subir o de montar justamente esta montante, ¿vale? Para que la unión sea hecha correctamente. Y la idea es que acá, si tú haces un detalle de este tipo, el ingeniero tiene que calcular justamente que las barras que han colocado son suficientes o no. Entonces es un trabajo conjunto entre ingenieros y arquitectos, pero tú tienes que ser capaz de proponer algo que sea coherente justamente con lo que el ingeniero necesita. Y para eso hay que estudiar justamente cómo funciona este apoyo estructural, ¿vale? Entonces no es tan sencillo como parece, ¿eh? Este ya es un nivel top, el desarrollo de detalles, nivel, digamos, de arquitectos que sí se preocupan mucho por su proyecto. Yo he visto muchos casos de arquitectos que en verdad no les importa tanto esto y se lo mandan y ya, y que resuelvan como pueden, ¿no? Lo cual no es lo ideal. El segundo tema es este de aquí, lo que te hablaba del nudo rígido, ¿vale? Este nudo rígido que ves acá, y esto es un detalle más ingenieril que arquitectónico, porque en este caso particular, al final este detalle se cubre, no se ve, ¿vale? No se ve en ningún lado, pero es interesante verlo también cómo lo han resuelto, porque prácticamente lo que hacen es encastrar el tubo este metálico que circunda a todo el edificio, ¿vale? Este tubo que ves acá blanco, da una vuelta por todo el edificio y cada elemento de madera lo que hace es justamente unirse a este tubo mediante estos perfiles metálicos, ¿vale? Y estos perfiles metálicos están diseñados para que no se permita la rotación, o sea, acá no se puede rotar. Significa que este elemento vertical con este elemento horizontal no pueden rotar entre sí. Entonces es un nudo rígido, es una unión rígida. Y como es una unión rígida, lo que hace es pasar el momento que se genera de un lado, lo pasa al otro, lo redistribuye por todo el pórtico, ¿no? Entonces, es un detalle muy, muy interesante. En este caso, como te digo, no es tan arquitectónico porque al final se escondió, pero igual es interesante ver cómo lo resolvieron. Y al final, como ya hemos hecho todo este trabajo, podemos ver cómo está la estructura ya terminada, ¿vale? Acá son fotos de la construcción, acá es un detalle interno de cómo se ve la estructura por dentro. Dato curioso es que los pisos que tú ves aquí, todos estos pisos de aquí están colgando y de la estructura de madera laminada que ves acá. Es bien interesante todo esto de aquí. Solamente hay tres columnas adicionales dentro que justamente sostienen la escalera que te lleva a todos los niveles, ¿no? Pero en realidad funciona así. El sistema es muy fácil de aplicar, pero requiere constancia y acompañamiento, porque hay que recuperar todos esos conocimientos que muchas veces no nos enseñaron bien o están olvidados. Así que si tú eres arquitecto en ejercicio y quieres profundizar en tema de estructuras y construcción para ganar autoridad de tus proyectos, para saber cómo justificar tus diseños y para poder saber qué es lo que funciona y qué no, pues te invito a unirte a la comunidad Arquistructuras. El link está aquí abajo en la descripción del video. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.